¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Edición en la que, como todos los lunes, echamos un rápido vistazo por el acontecer en nuestro planeta. En esta ocasión no nos va a acompañar o no nos van a acompañar ni el doctor Cairo Almador ni el doctor Humberto Avilés, que tienen compromisos ya previos, tenían compromisos para esta semana, pero está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, con quien vamos a hablar un poco acerca de el nuevo orden mundial, el nuevo orden internacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias siempre por la invitación. Es un placer estar aquí en tu programa. Bien, este tema es... Hace 30 años hablábamos de un mundo bipolar. Claro. Estados Unidos y la Unión Soviética, básicamente. Hoy no podemos hablar de un mundo bipolar. Claro. Sí. La verdad es que en realidad que siempre ha habido un orden internacional, ¿verdad? Sí. Entonces vas a ver que a partir de 1648 la escuela occidental llama hasta cierto tiempo, en la segunda mitad del siglo pasado, el orden de la paz de Westfalia, o sea, un orden multipolar, ¿verdad? Donde muchos polos o muchos centros de poder se disputan el liderazgo global. Luego podemos ver que con el fin de la Segunda Guerra Mundial se genera un orden bipolar, el cual se disputaba a la Unión Soviética y los norteamericanos como líder del mundo occidental. Tras la caída del sistema socialista, se le ha denominado al orden internacional como unipolar, bajo el supuesto de que el centro de poder es liderado por los Estados Unidos y que la ideología neoliberal y el mundo capitalista es el que sobrevive al antiguo orden bipolar. Ese unipolar que surge con la caída con la finalización de la viene a comenzar a disminuir su capacidad y transformarse en un orden multipolar, donde países como China, Rusia, por poner un ejemplo, disputan el liderazgo ya norteamericano. Pero la verdad es que hay etapas de transición y si bien es cierto, es fácil identificarlo, ¿verdad? Es muy difícil sostenerlo. En este caso, el orden multipolar apenas comienza a gestarse. Hace primeramente sobre una inminente o un inminente decline del poderío y la supremacía norteamericana en el mundo. O sea, lo que eran los Estados Unidos en 1945, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, o en el 91, cuando implosiona el sistema socialista, no es igual hoy. Es mucho más débil. Estados Unidos después de la Segunda Guerra, bueno, ya antes de la Segunda Guerra Mundial, su bandera era anticomunismo, más que incluso nazismo, antifascismo, se trataba de anticomunismo, Claro. y con esa bandera es que del occidente, por lo menos. Claro. La verdad es que ellos siempre estuvieron en contra de una ideología opuesta al capitalismo, en este caso el socialismo real que surge con la revolución bolchevique en el 17. Sin embargo, tienen que aliarse durante la Guerra Mundial con la URSS para poder vencer a ese enemigo que ellos también fueron parte en su creación y en la creación de su poderío. Como parte de la bandera anticomunista. Así es, sí. Así es. Entonces, todos sabemos que
las condiciones actuales, los norteamericanos presentan serias debilidades en muchos frentes, sobre todo en aquellos en que se puede medir su capacidad con otros países. El económico es uno de ellos, y por eso ellos aseguran que su principal rival hoy en la actualidad es China. Entonces hay momentos interesantes que permiten analizar no solo cifras, no solo datos estadísticos, que permiten establecer si realmente hay cierto grado de decline en los norteamericanos, por decir algo. Uno de estos ha sido la reciente cumbre, el encuentro que tuvo Vladimir Putin con Donald Trump en Helsinki, y que ha acarreado demasiada controversia, inclusive a lo interno de los mismos Estados Unidos. Una cumbre en la que el presidente Trump dijo no han trabajado bien los servicios de inteligencia y todo lo que han dicho sobre la injerencia rusa no es cierto, dijo frente al presidente Putin, y 3 días más tarde desdijo, estando en Washington. Bueno, sabemos muy bien, ¿verdad?, el escándalo que dentro de la política norteamericana ha generado el tema de la injerencia rusa en las elecciones presidenciales. Tema que también nos tocó Putin durante ese encuentro. Por decirlo muy popularmente, mucho de lo que expresó Putin fue cabeceado en aceptación por Donald Trump, lo que vuelve a echarle más gasolina al fuego dentro de los norteamericanos. Putin inclusive les dijo que explicaba que hablar de injerencismo ruso era menospreciar la capacidad que tenía el mismo presidente Trump, jugando con su mismo ego. Sí. Luego comentaba que el tema de la corrupción de la Fundación Clinton, pero además de eso, las posiciones antirrusas que de Hillary Clinton, siendo ella secretaria del Departamento de Estado, llamaba mucho la atención de Rusia, y que era lógico que no deseaban ellos que ella se convirtiera en presidente. ¿Por qué? Porque ella inclusive abogaba más por la desestabilización vía los formatos estos democráticos, las revoluciones de color en Rusia, y inclusive trasladar la guerra hacia la misma Rusia en el sector europeo con la OTAN, utilizando la OTAN, y en la parte del Cáucaso, toda esta parte que colinda en el sur con Turquía, que estas son zonas muy candentes, y en que Rusia se ha visto siempre en guerras muy pesadas. Del Cáucaso hacia el este comienzan todos los apellidos Tan. Todos los Kirguistán, Kazajstán, Uzbekistán, es correcto. Entonces, pero también Putin decía, es increíble, ¿verdad?, tengan que recurrir a la mentira su agencia secreta, 17 agencias secretas, que con un presupuesto de 73 billones de dólares tengan que mentir. Pero no es nada raro, porque ellos, para atacar Irak, mintieron con aquel famoso programa de armas químicas que se suponía tenía Saddam Hussein, y que en media hora los pondría en rápido funcionamiento. Colin Powell llevó pruebas al Consejo de Seguridad, y al final pues todo era un bluff. Y la otra, la gran mentira, es la del 9/11, donde culpan a Afganistán y no culpan a Arabia Saudita. Entonces, decía Putin, eso demuestra que sus agencias están dirigidas a engañar a la opinión pública norteamericana. El primer pueblo desinformado por la agencia de seguridad norteamericana es su propio pueblo. Y esto alivió bastante a Trump, y por eso cabeció. Inclusive una senadora
dijo que no iban a aceptar el balón de fútbol que llegara a la Casa Blanca, de manera eufemística, diciendo Rusia no nos va a venir a meter un gol en nuestra propia cancha. Y que Trump después dijo, voy a invitar a Vladimir Putin aquí, porque demuestra su forma de ser autónoma y de su propio carácter administrativo presidencial, no diputado por el Congreso. Pero en realidad, al interno también vos ves que el Congreso ahora lleva mucho de las relaciones internacionales norteamericanas. Por una falta de definición del presidente Trump en cuanto a la política gubernamental exterior de los Estados Unidos. Aquí es donde comienza toda esta parte interesante para entender a los norteamericanos. Ok, sí. Vamos a hacer una pausa para meternos a esto. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Antes de entrar a desmenuzar un tanto la política exterior norteamericana, pregunto, establecer o llegar a ser uno de los polos en el mundo monopolar, bipolar, multipolar, tiene que ver con poderío político, poderío económico, poderío militar. Claro. Y también con términos de balanza de poder, centros de poder, correlación de fuerza. Zonas de influencia. Zonas de influencia. Aquí es muy importante entender que un nuevo orden internacional, que no se gesta rápido, decíamos, porque fácil es identificarlo. Ahora estamos en multipolar, por ejemplo. Pero, ¿cómo se va a transformar? O cómo los centros de estudio, los centros de pensamiento, los think tanks y las mismas agencias gubernamentales trabajan en función de modificarlo a su favor, de cada uno de los principales hegemones. Eso es lo más interesante, estudiarlo. Y esto es un zigzagueo que puede llevar a un bosque de espejos oblicuos. En este caso, podemos ver la actitud de Trump, ¿verdad?, en Helsinki. Trump está abogando, contrariamente a, vamos a decir, cierta ruta que ha venido llevando a los norteamericanos en su política exterior para construir un orden internacional que le facilite a ellos un siglo de supremacía, ¿verdad? Hay un estudioso que se llama George Friedman, que es el presidente de la agencia Stratfor, que es una inteligencia de fuentes abiertas de información internacional. Muchos se le critica porque dicen que es una rama abierta de la CIA, pero ellos producen mucho trabajo analítico hacia el futuro, ¿verdad? La futurología de las relaciones internacionales tiene 2 libros, y uno es una previsión hacia los 100 años futuros. Fue escrito como en el 2011, creo. Entonces hay que sumarle 100 años a ver cómo ellos lo ven. Y él establece que este siglo, que pueda pasar por una guerra mundial en los años 30, al final debe ser un siglo americano. Trump ahora apuesta a Rusia, porque está estableciendo una doctrina que prevalece en las relaciones bilaterales y está renunciando a aquellas relaciones multilaterales e inclusive a aquellas alianzas tradicionales estratégicas. Esto en función de crear toda una serie de conflictos que al final le beneficien. O sea, no es simpatía por Putin o amor por Putin, o es que Putin al final sea su jefe y lo obedezca, ¿verdad? Por cualquier estratagema de esas que solo pueden verse en las películas. Al apostar Estados Unidos a Rusia, significa que quiere crear una fisura entre la alianza estratégica que tiene Rusia y China.
Ambos en términos geopolíticos, decíamos la vez pasada, constituye un término que se llama Euroasia, ¿verdad? Euroasia, quien domine Euroasia y luego avance, porque Euroasia es Rusia, China, ¿verdad? Y puedes avanzar toda esa parte del Medio Oriente, y si logras avanzar hasta la parte de África, entonces eso ya se convierte en algo que se llama la isla mundial, porque está en la mayor cantidad de recursos estratégicos, la mayor cantidad de recursos productivos para la alimentación de la humanidad. Tenés ahí el 3/4 de la población mundial. Entonces, quien domina esa región del mundo. Entonces, va encaminado esto a crear una fisura seria entre Rusia y China, como sucedió en su momento con la doctrina Nixon, de preponderar a China, ¿verdad? E ir en contra de la URSS. Ese fue un gran trabajo de Kissinger, George Bush padre, que vos sabés que luego le permitió llegar a ser y jefe de la Central de Inteligencia y hasta presidente de Estados Unidos. Son jugadas de peso, ¿verdad? Geoestratégico. Son juegos operativos geopolíticos de alto nivel. China lo entiende, Rusia lo entiende. Entonces la prudencia y la sutileza por parte de Rusia debe ser excepcional. ¿Por qué? Porque China es un tremendo aliado estratégico. Tiene 1.400 millones de población, Rusia apenas tiene unos 145 millones. A la hora de una guerra con Occidente, incluidas Estados Unidos, sus aliados en Asia, más en el teatro europeo, la OTAN, eso hace un contrapeso enorme. Por eso te dicen que quien tiene de aliado a China ya tiene el 50% de la guerra ganada. Eso es por eso. En el entendido que la diplomacia es algo muy sutil, el comportamiento de los rusos debe ser sutil. ¿Por qué? Porque también China entiende que ocupa el segundo lugar en la economía mundial, debe ser desalojada de convertirse en un mayor mercado a los productos occidentales, destruir su capacidad financiera, pero sobre todo su capacidad de mantención de su poderío en la parte surasiática del Mar Sur de China, donde, vamos a decir, se origina la mayor tensión entre o con los Estados Unidos. Sí, el caso de Corea, pues en donde evidentemente China juega un papel importantísimo. Claro. Ahí hay un triángulo, porque estábamos hablando nosotros de zonas de influencia, ¿verdad? Correlación de fuerza y balanzas de poder. Entonces, los hegemones construyen en diferentes regiones del mundo ese tipo de centros de poder. En ese caso, los norteamericanos, vamos a decir, tienen un triángulo. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur. Puedes incluir a Taiwán en ese abanico. Los chinos tienen a Corea del Norte. Pero cuando ves el choque de esos dos grupos de poder sin que los principales hegemones entren en choque, vos podés decir sí, quién puede perder y quién no. Aun cuando los norteamericanos tengan, vamos a decir, un mayor potencial atómico o económico y militar, en la puesta de los choques de tus zonas de influencia puede ganar China. Porque destruir la economía, producto de una guerra, destruir la economía de Corea del Sur o lo de Japón y destruir la economía de Corea del Norte son asuntos asimétricos. El potencial, vamos a decir, capitalista global es destruido completamente en Asia a favor de China. Y China tendría una mayor cobertura e influencia en toda Asia insular y Asia central y Asia continental. De ahí el tema de la ruta de la seda, por ejemplo. Claro. Entonces, por eso vos mirás que hacia Corea del Norte, el approach, el enfoque norteamericano es muy diferente al que se esperaba, que era continuar la retórica nuclear que se mantenía, porque también ellos juegan a capturar los haces que o que otros se mantengan. En este caso, al quitarle a China, a Corea del Norte, de una manera pacífica, con prebendas económicas, atractivas,
también está tratando por el otro lado quitarle a Rusia. ¿Qué sucede? Aquí, además de ver el enfoque de Nixon, que así se utilizó a China, ¿verdad? En su momento dijimos que lo están haciendo ahora, están preparando una página abierta para la futura confrontación Rusia-China, bajo el enfoque que se daba en la Segunda Guerra Mundial sobre el apoyo al más débil. Los norteamericanos, cuando miraban que los alemanes iban ganando y los soviéticos perdiendo en el frente germano soviético, se preguntaban, vamos a ponerlo algo pintoresco, ¿quién va ganando? Entonces los alemanes, financiémoslo, inyectémosle financiamiento a los soviéticos. Los soviéticos se levantaban, ¿verdad? Agarran fuerza, chocan contra los alemanes, a la vuelta de X o Y término, preguntaban, ¿quién va ganando? Van los soviéticos, inyectemos a los alemanes. Entonces, por mucho que ellos se levantaran, siempre se van a levantar más débil de lo que iniciaron la guerra. Y al final, ya debilitados ellos pueden entrar y repartir y dividir el pastel de la prebenda geopolítica. Claro, apostando a la destrucción. Correcto. Entonces, estas son páginas abiertas que se están abriendo para ese tipo de levantaje a la Unión Soviética, a Rusia, perdón, ahora. Rusia está muy interesado, tiene proyectos enormes con los norteamericanos que le benefician a su economía, a su desarrollo, y ahí la apuesta norteamericana. Entonces, hay elementos de la experiencia doctrinaria, de la experiencia práctica, de la conducción de estrategia en política exterior, que vos lo podés ver. Ahora, eso en el caso, vamos a decir, la relación estratégica Rusia-China. En el caso de las relaciones Estados Unidos-Europa, ¿por qué apuesta más ahora Rusia y no Europa? Viste el desastre del encuentro y el choque que tuvo Trump con la gente de la OTAN. Y hoy por hoy hay serias fisuras. Sí. Igual hay serias fisuras, por decir algo, la posición de Trump de renunciar al tratado del 5+1 con Irán, ¿verdad? Y los europeos insistiendo en que está bien, pues se salgan, pero se quedan ellos. Entonces, de nuevo, la lógica es similar. Levantas a Rusia y generas una mayor amenaza en el imaginario europeo del oso ruso que se está empoderando, y posibilitas también el choque en ese frente europeo. Pero eso ¿qué tanto ha caído? Porque la verdad es que, Estados Unidos con la administración del presidente Trump prácticamente desde el inicio llegó a pelearse con los europeos, con sus socios europeos y con sus aliados europeos. En esta cumbre de la OTAN, lo primero que hizo fue hablar con Alemania y decirle por qué estás comprándole gas a mi enemigo. Claro. Es decir, claro. El juego resulta todavía más interesante, porque nadie te dice que los norteamericanos están acentuando un enorme poderío en países, por ejemplo, como Polonia. Sí. El papel que pudo jugar en determinado momento Alemania, de choque que nosotros vimos durante la Segunda Guerra Mundial, esa apuesta está dirigida a Polonia. ¿Ya? Acordémonos que Polonia fue el quinto mejor ejército de la Segunda Guerra Mundial. Y Polonia es antirrusa. Tradicionalmente, históricamente, ¿verdad? Sí. Y nada mejor que la fisura que existe ahorita por Ucrania. Entonces, ahí tenés un teatro que te evidencia la apuesta a las relaciones bilaterales, en este caso con Rusia, y el abandono de las relaciones multilaterales, como es el caso del Tratado 5+1 con Irán, donde él quiere tener un tratado vis a vis, solo con él, sin el resto de los miembros europeos. O tal vez no rescindir, sino apartarse un tanto de las alianzas estratégicas, como lo que vimos con la OTAN. Entonces, este enfoque unilateral de la política exterior norteamericana también debe entenderse como algo temporal. En primer lugar, porque, el mismo Trump carece de veracidad. Nadie puede estar seguro con lo que él te va a mantener lo que dice hoy para mañana. Él trabaja de una manera muy diferente. Ya viste la diplomacia del Twitter.
Eso, quien estudia relaciones internacionales entiende la responsabilidad de la correspondencia diplomática, lo que es el ceremonial diplomático. Y vos mirás que cada encuentro de él, además de aquel apretón de manos, ¿verdad?, que tiene elementos para ser estudiado, también el tuiteo deja mucho que decir, y para entenderlo. En Inglaterra lo que vimos fue un total antidiplomático, es decir, llegó a prácticamente hablar mal del gobierno que lo estaba recibiendo. Así es. Sí. Entonces, ahorita está en Italia. Y igual va a proponerle a Italia un sinnúmero de mejores elementos para fortalecer las relaciones, pero igual Italia es parte de Europa. Y la lógica norteamericana siempre ha sido ir a la par, sobre todo con Inglaterra, y la parte de Europa occidental. Porque Europa oriental es una zona de buffers, una zona de cajón, de resonancia, donde los occidentales en su lucha contra Rusia tienen que trasladar. Igual, pues, para los rusos esto es una zona donde el golpe siempre va a perder fuerza y va a ser dilatado. Entonces, aquí hay una lógica de construcción de un nuevo orden de futuro a futuro, que tiene que pasar de multipolar, como es ahora, a un mundo unipolar, donde no importa si Rusia va a chocar con Europa o Rusia vaya a chocar con China. El excepcionalismo norteamericano en materia de que su territorio está fuera del continente europeo o asiático, eso le permite a ellos preparar todo ese tipo de juegos estratégicos. Estratagemas para... Claro, más con su visión geopolítica del poderío de los mares, el control absoluto de los mares, con 7 flotas patrullándolas y controlándolas. Eso es muy importante. Ok, eso básicamente es hablando del hemisferio norte, pero ya yendo, por ejemplo, hacia el Ecuador y hacia el hemisferio sur, y quedamos nosotros, es decir, la América Latina como tal, queda África, incluso el mismo Medio Oriente. En el caso del Medio Oriente, Estados Unidos está jugando con 2 enemigos, digamos, entre ellos, Israel y Arabia Saudita, y los tiene prácticamente como aliados, es decir, diciéndolo al revés, el amigo de mi amigo es mi amigo, ¿no? Le dice a Israel y le dice a Arabia Saudita para que jueguen juntos contra Irán, intentando desestabilizar Irán. Hablemos de ese lado y lo que están haciendo otros polos, digamos, para poder lograr influenciar. Regresamos en breve, en Adelante Nicaragua. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín acerca del orden mundial o el orden internacional. Decíamos que, hacia el hemisferio norte, digamos, que ha sido tradicionalmente el hemisferio del poder. Claro. Ahí hay un juego de ajedrez bien delicado, pero nos pasan llevando a nosotros de encuentro en ese juego de ajedrez, es decir, digo, a la parte ecuatorial del planeta y al hemisferio sur, evidentemente. Claro. Pues. Podemos, si vos querés, trasladarnos a esa parte del gran tablero de la política mundial a Medio Oriente, porque es en Medio Oriente donde se está definiendo mucho de las capacidades confrontativa de los hegemones ahí. Tradicionalmente el centro de poder que habían creado los norteamericanos en esa región, a favor de ellos, sobre todo estaba Israel, ¿verdad?, que era al que se iba a proteger en aquello de la guerra del mundo árabe contra los israelíes, o un menor parámetro, la guerra palestina
israelí en ese conflicto. Ahora vos le podés sumar Arabia Saudita, Egipto, Jordania, son parte de los países que componen ese centro de poder, en contra de otros que había la Unión Soviética establecido, primero Egipto, después Libia, le quitaron a Egipto, y en Siria, porque la salida de los soviéticos o de Rusia, ¿verdad? Por el Mar Negro, por ese estrecho del Bósforo, es eso, la salida a los mares, al Mediterráneo, y hoy, si os mirás, el enclave principal geopolítico que tiene en esa región es Siria. Y en Siria es donde se ha estado disputando, y el liderazgo ruso como una potencia emergente, reemergente, y la capacidad norteamericana de quitarle un pivote geopolítico, como en el caso también de Ucrania, en el plano europeo. Después de 7 años ahí de conflicto, y lo que casualmente le mencionaba Putin, también Trump asintió la cabeza. Por ejemplo, el primer punto es: finalicemos la guerra. Hay más de 500 millones de refugiados, cientos de miles de muertos. Organicemos un cordón de ayuda humanitaria donde los aviones que trasladen toda esa ayuda solo sean rusos. Saquemos o que Israel firme un acuerdo de paz o de cese al fuego con Siria, donde Siria le perdone los, vamos a decir, decenas de bombardeos que han hecho los israelíes en el territorio de Bashar al-Assad. Muchas de estas propuestas, Trump parece, o por desconocimiento o porque quiere prevalecer las relaciones bilaterales con Rusia, asintió. Inclusive dijo: me parece bien, pues dividámonos la zona de influencia dentro del territorio sirio. Sobre todo el problema ahí es donde están las zonas más ricas en petróleo, ¿verdad? Nosotros mantenemos 15 bases militares que ellos tienen ahí, ustedes tienen 2, dejémoslas así. Nuestros ejércitos se llevan bien. Eso es, como te diría yo, temporal. Eso es temporal también. Los israelíes, por ejemplo, quieren la salida completa de Irán, de Siria. Pero para Siria el apoyo iraní ha sido de gran importancia. Fundamental. Sí. En los 2-3 primeros años de la guerra, prácticamente la mitad del ejército sirio fue aniquilado. Por todas estas agrupaciones del ISIS, Al-Qaeda, que fueron trasladados desde Libia y financiados por Arabia Saudita, y el golpe fue duro, y que inició también con una manifestación, un arresto de unos estudiantes ahí. Mira cómo se prolongó ese conflicto. O sea, las revoluciones de primavera son muy peligrosas, y por eso también insisto siempre en que se estudien, ni quiera Dios nosotros caigamos en ese vórtice de la destrucción. Que es algo que de alguna manera en Estados Unidos hay voces queriendo que esto suceda. Lamentable. Bueno, en Estados Unidos siempre van a hacer este tipo de voces porque primero ellos no son nicaragüenses, son anglosajones, tienen sus propios intereses, son geófagos por naturaleza, expansionistas, intervencionistas. Ya lo sabemos, pues nada hay que asustarse. Tal vez el susto, el repudio viene cuando escuchas a nicaragüenses que van a pedir la intervención del yanqui, pues, en Nicaragua. Eso sí, no se puede permitir. Entonces, en Medio Oriente, estos 7 años se ha estado disputando el liderazgo de ambos países. Y el hecho de que Bashar al-Assad se mantenga en el poder, ¿verdad? El hecho de que el 90% del territorio sirio haya sido liberado, es una victoria inminente rusa, pues. A pesar de tanta, vamos a decir, capacidad destructiva que los norteamericanos, junto con sus satélites, Arabia Saudita, Israel,
se han empeñado contra Siria. La parte de Irán es importante. Irán no es un país satélite. Irán es un poderío regional ahí. Sin embargo, se ha coordinado bien y con Siria y con Rusia para tener cierta presencia. Los rusos han logrado convencerlos de que se retiren a las aproximaciones de los altos del Golán, porque Israel pide su salida, pero ni a Rusia ni a Siria le conviene, ¿verdad?, que ellos dejen ese vacío de fuerza en ese país. Y con la política expansionista israelita no es. Y el poderío, ¿verdad?, Sí. que tienen. Además, ellos tienen problemas serios, muy serios, a fin de que si se lograran ellos autodestruir, destruirse por la vía de la guerra atómica, lo hacen. Ahí hay bastante fundamentalismo y posiciones bien estructuradas entre ellos. A Rusia le conviene que Irán no entre en la órbita de países, vamos a decir, cercanos aliados a los norteamericanos, porque los negocios en asuntos de petróleo son altos y grandes. Pues la compañía Rosneft o Gazprom influyen mucho en esas relaciones para trasladar las primeras estrategias, que fue también lo que originó el ataque sobre Siria, que era sacar petróleo, ¿verdad?, por una ruta más cercana hacia Europa y no trasladándola como antes se suponía. Aquí hay algo muy importante. Ese acuerdo norteamericano con Rusia de mutua complacencia lo puedes trasladar ahora sí a nuestro hemisferio. ¿Por qué? Porque había una estrategia de un alto funcionario diplomático norteamericano, Stroh Talbot, especialista en Rusia, que él estableció que se debía integrar con plenitud al grupo de los países más ricos. Claro, con ciertas condiciones, pues nosotros vas a ser parte nuestra, ¿verdad? No vamos a atacarte, vos no nos vas a atacar, pero vas a prescindir, vas a renunciar a cierto espacio geopolítico que vos mantenés en ese tablero mundial. Entonces, visto esto desde los pueblos, visto esto desde el tercer mundo, significa que te puedan quitar a un aliado estratégico que en su pugna permanente y hasta a nivel nuclear con los Estados Unidos pueda retirarse y abandonar a ese tercer mundo. Entonces, esa misma estrategia también está en juego en este acercamiento de Trump. Y por eso los chinos también aprovechan. ¿Por qué? Porque hay un axioma geopolítico, que el vacío se debe de llenar. Quien deje el vacío, simplemente, o ese vacío, es ocupado por otro elemento inmediatamente. Sí. Entonces vos mirás una presencia mucho más activa de China en el plano económico que rusa. Ellos tienen el capital, tienen estructura financiera, como el Banco Asiático, que inclusive muchos países europeos, por ponerte un ejemplo, ya no se diga de África o Asia insular, participan en ese banco y tienen gran interés en los enormes préstamos que es ahí, o la participación de China en los BRICS. O podemos ver nosotros la lucha por la divisa en acumulación, producción y reserva del oro en contra de los Estados Unidos. Entonces, vos mirás un escenario de diferentes enfoques hacia América Latina. El enfoque, por ejemplo, norteamericano, que es bastante atrasado, completamente, porque no está generando el desarrollo que se necesita para que el hemisferio occidental logre de repente tener una independencia ante la influencia euroasiática, por decirte algo, que es la zona de influencia del mundo que más está generando cambio en este orden internacional. Y ahí juega un papel importante BRICS. Claro, claro, como en su momento los el viejo continente, Europa, y que ahí surge la preocupación, inclusive la famosa
doctrina Monroe, ¿verdad? Que ninguna potencia más allá del Atlántico debe estar aquí. Entonces, en aquel momento era Europa, ahora es Euroasia. ¿Y qué sucede con actitudes y operaciones desestabilizadoras que nos devuelven completamente al ciclo del atraso económico, a la dependencia económica, a la esclavitud económica? No desarrollas un continente. Si no, vos podés ver las enormes protestas que simultáneamente se desataron en países que nos estuvieron tirando duro, ¿verdad? Por no decir, nos volaron riatas de manera hipócrita en la OEA. Argentina, los vecinos hondureños, Perú, bueno, México es el día a día. Pero, ¿por qué? Porque esa inestabilidad que te genera el neoliberalismo en materia de pobreza y su desarrollo no garantiza concepciones ya más amplias continentales que tienen en este caso o los rusos o los chinos. Porque vos sabés lo que es sacar a 500 millones de ultra pobres de la pobreza en China. Eso es algo titánico. Sí. Eso no es producto del capitalismo. El capitalismo tiene más de 5 siglos y hasta ahora ese resultado no lo ha visto. Claro, China ha jugado una carta muy importante en esto de ser socialista pero ser capitalista. Claro, claro. Es decir, con mercados capitalistas jugar a mantener el socialismo. Vamos a hacer una pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín. Con esto de las influencias y demás, hemos visto cómo China en estos últimos años ha intentado establecer una mejor relación o una relación con varios países de América Latina. Claro. Por ejemplo, en el caso de Panamá, con quien tienen firmados varios convenios y demás. Recién leía un artículo de un analista que piensa que Estados Unidos no mira con buenos ojos esa relación de China con Panamá y estaría intentando influenciar directamente un gobierno en el 2019, que son las elecciones panameñas, que le sea más fiel a sus intereses y deje de lado a los chinos. Claro. Bueno, mencionábamos los BRICS, ¿verdad? Sí. Algún elemento de gran influencia. Es un actor nuevo de alto potencial en las relaciones internacionales, porque es la unificación pues, de varias economías en función de contrarrestarle el peso y la capacidad al dólar y la capacidad financiera, vamos a decir, a las estructuras financieras que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Nos guiñamos un poquito más para acá y miramos Venezuela. La presencia de China en Venezuela es enorme. Y ya hablando bajo un matiz geoestratégico, las relaciones de Venezuela con China, con Rusia, con Cuba inclusive, ha ayudado a que Venezuela no sucumba ante las tantas oleadas de golpes blandos que le han metido a los venezolanos. Y las relaciones ahí económicas son enormes, préstamos a futuro por X cantidad de petróleo, etcétera, etcétera. Y si te bajas un poco más a Panamá, claro, lógico, los chinos también administran el canal, que estaba bajo la tutela de los norteamericanos. Pero además de eso, los panameños se alegraron porque aperturaron una embajada de China continental con ellos. Y hay un axioma en las relaciones internacionales, que el incremento de tu seguridad incrementa mi inseguridad. Por lo tanto, yo debo de, bajo un esquema de realismo político, tomar y realizar las medidas necesarias para contrarrestar esa seguridad que a mí me genera inseguridad. Entonces, la penetración continental de un país que tiene 1.400 millones de personas es algo serio para la seguridad nacional norteamericana. Entonces, no es raro que ellos, especializados
en generar estos golpes de desestabilización, de modificar o derrocar gobiernos elegidos o influenciar en las elecciones, estén en los planes de los norteamericanos hacia Panamá. Hay que revisar un documento. Los documentos del Comando Sur sí son importantísimos, porque ahí prácticamente sirven como piedra angular para la política exterior hacia el sur de los Estados Unidos. Ahí ha habido varias declaraciones del almirante Cort, que es el jefe del Comando Sur. Claro. Entonces, con mucho interés hay que darle seguimiento, porque ahí no solo está Panamá, ahí también está México. Y hace tal vez unos 3 años, hay un interesante documento que elaboró Thomas Shannon, y este general Kelly, que estuvo de asesor de la seguridad nacional y que también en este escándalo de las relaciones con Rusia y el acercamiento del embajador ruso que tenía en Washington, tuvo que dimitir. Hay un plan muy interesante que evita la penetración de China, sobre todo en México. Recordemos que hace 2 años México renunció a un gran proyecto de una vía ferroviaria y un tren a lo largo de México con China, producto de la presión que tiene desde los Estados Unidos. ¿Cuál es la lógica de este documento? Así como existe un Euroasia, Rusia-China, ¿verdad? Así como existe, vamos a decir, un Rimland, el concepto geopolítico, que es Europa y todos los estados ribereños, que son los que tienen que chocar con Euroasia, ¿verdad? O así como existe una isla mundial, que es otra zona de influencia que tiene que chocar, también existe la América del Norte. Canadá, Estados Unidos, México. México bajo otra conducta, otro esquema de control y dominio a los norteamericanos, para que sea una de las zonas más ricas en el mundo y de mayor fortaleza global, que sin contar con los europeos o sin contar con esa ambivalencia Rusia de la sutileza hacia China, o sin contar con otras zonas distantes a los Estados Unidos, puede dar la batalla a otras zonas de influencia, no importa cuáles estas sean. Entonces, esto es parte de los diferentes esquemas que se están tejiendo a nivel global y que poco a poco le van dando forma a ese orden internacional global. Llámese multipolar ahora o al unipolar que quieran construir los norteamericanos para todo este siglo. Que nos deja a nosotros en medio de la zona de influencia, es decir, seguimos en la consideración de patio trasero que ellos declararon el siglo pasado. Lamentablemente ellos tienen esa triste opinión, ¿verdad? Sin embargo, no lo somos. Somos un país altamente soberano. Yo creo que en este siglo muy poco tiempo de paz hemos tenido en función de vernos atacados por sus políticas agresivas directas, porque también agresivas indirectas, bajo el accionar de toda su capacidad de traslado neoliberal, ¿verdad? Que también empobrece a los pueblos. Centroamérica se debe ver como una región. Lamentablemente nosotros nos ha costado consolidar una región que pueda unificar esfuerzos en función del desarrollo, del autosostenimiento, pero asimismo como de la dependencia de los norteamericanos, de esa segunda independencia que todo el continente latinoamericano clama y que al final se tiene que dar. Se tiene que dar porque estas potencias, así como han visto que van en declive, pues nacen, reproducen su poderío, se expanden, después tienden a contraerse y a reducir sus capacidades. Muchas veces se hacen de manera implosiva, como en el caso de la Unión Soviética, en el caso de la misma Rusia, que era una potencia en aquel entonces, también implosionó, o producto de guerras
y resultados catastróficos como fue Alemania en su momento o el militarismo japonés en su momento, que son destruidas de forma violenta. Entonces, claro, he aquí la función del análisis cotidiano, del análisis coyuntural. Nosotros el año pasado dimos un diplomado, durante 6 meses de diplomado, sobre análisis coyuntural, o sea, técnicas y herramientas para el análisis coyuntural que te lleve como obligación a la elaboración del pronóstico, pero transversalmente entendiendo la situación política militar en todo el mundo. Claro, eso es un sinnúmero de indicadores, ¿verdad? Pero al final es muy nutritivo, además muy novedoso en la enseñanza de las relaciones internacionales en este país, y que nosotros pues siempre estamos gritando en el silencio que los pensum académicos no solo generen nuevos programas novedosos, ¿verdad?, sino importantes para nosotros, como lo que hablábamos nosotros la vez pasada, un programa sobre procesos de desestabilización, que construye al relacionista nacional en función de nuestros intereses nacionales. Aquí si se enseña política exterior, entonces se enseñan intereses nacionales norteamericanos, te enseñan nociones de poder norteamericano, no te enseñan a pensar desde América, desde tu propio país, desde tus propias necesidades. Pues, si vos le preguntás a muchos egresados, ¿cuáles son los intereses nacionales de Nicaragua? No te van a responder. Pero si vos le decís cuáles son los intereses de Norteamérica, fácilmente te pueden dar un 10 en eso. Eso es una mala enseñanza a nuestra generación relacionista. Y la otra, además de los procesos de desestabilización, materias nuevas como geopolítica, que aquí no se dan, o análisis. Se dan análisis de las relaciones internacionales, pero bajo el enfoque de métodos, de teoría, que sirven como base indiscutiblemente, pero también dependiendo qué fuente bibliográfica utilizás, porque a veces nosotros que tenemos rato de andar en la enseñanza de esta disciplina, nos encontramos con el uso de una fuente bibliográfica de escuelas de otros países que nada que ver, inclusive aunque sea la española, muy distante a lo nuestro. Sí. Y al final terminas entendiendo la lógica y la historia de otros, mientras que tu historia la desconoces y tu lógica e interés nacional por completo. Pero al final se trata básicamente de el conocimiento de los dominantes, digamos, es decir, a ver, política exterior norteamericana, política exterior española, europea, alemana, inglesa. Claro, todos tienen su propio enfoque, pero en el conocimiento de ellos es como a vos te va a servir, en qué momento vos te vas a aliar o vas a compartir cierto grado de alianza o de intereses y que te permita caminar siempre cierto grado en una instancia de desarrollo, pero no aliarte para sucumbir a la vuelta de la esquina. Sí, no, por eso digo, es decir, se está aprendiendo desde la óptica del dominante para ser dominado, para continuar siendo dominado, es decir, ahí veo yo el problema. Lamentablemente, sí. Bueno, vamos a continuar conversando sobre este tema con Manuel Espinosa Jarquín en un próximo programa, porque aquí hay un montón de aristas que ir viendo, ir tocando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.